Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 29, donde dice: Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Cristo está en el control de todos los acontecimientos y además conoce cuánto va a ocurrir, porque Él es Dios. Esta misma advertencia lo hizo anteriormente en Juan capítulo 13 y versículo 19. Y la repetirá más adelante también en el capítulo 16 y versículo 4. Todo cuanto les dijo, desde el anuncio de su muerte, los sufrimientos, la resurrección, el nuevo encuentro luego de ella, e incluso las promesas escatológicas, deberán aumentar la consistencia de la fe de ellos cuando se produzcan. Y recuerden que todo había sido anunciado por Jesús. Si la fe de ellos fuese firme en todo cuanto el Señor le decía, no habría ninguna razón para la turbación íntima, ni causar tampoco ninguna clase de tristeza. Todo lo contrario, tendrían paz y el gozo fluiría ante las bendiciones de las que le había hablado. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Los discursos de enseñanza, las lecciones para los suyos, los consejos e incluso las amonestaciones habían ya terminado. No tenía tiempo material para extenderse más en el ministerio de enseñanza. El maestro tenía que despedirse de los discípulos al final de la clase, que duró algo más de 3 años. Pero todavía aprovechará el tiempo que queda para enseñarles todo lo que se recoge en los 2 capítulos siguientes, pero siempre es poco tiempo el que se puede dedicar a los suyos. La causa de poco tiempo en que venía el príncipe o el gobernador de este mundo, se trata aquí de Satanás, el querubín caído, que controla el mundo y lo dirige a su voluntad, siendo por tanto el usurpador y el dueño del reino de éste. Téngase en cuenta que el conflicto que se avecinaba no era solo a causa de los hombres, que deseaban su muerte, sino por instigación de estos hecha por Satanás. Al principio del ministerio, Jesús fue tentado por el diablo, y en aquella ocasión le ofreció entregarle los reinos del mundo, abandonando el programa de Dios para redimir al hombre. Tomaba el suyo que no pasaría por la obra de la cruz. Dice el Evangelio de Lucas que Satanás entonces se apartó de él por un tiempo. Lucas capítulo 4 y versículo 13. El tiempo de volver a la acción contra Cristo había llegado. El maestro lo sabía esto muy bien. Además, era el tiempo de las tinieblas, que lucharían contra la luz de Dios que es Cristo mismo. La venida de Satanás ocurriría con la llegada de Judas para prenderle. Y en la cena, tras el bocado que le ofreció Jesús, Satanás llenó su corazón de otro modo. Judas era un poseído por Satanás. La conducta, las palabras y las acciones estaban sujetas y controladas por el tentador
en cuyas manos había caído por desobediencia y voluntad propias. Posiblemente Jesús conocía que Judas había comenzado a moverse y que traería pronto a quienes, con palos y antorchas, venían a prenderle. Entonces, ¿el triunfo de este conflicto era seguro? Jesús dice a los discípulos que Satanás no tiene nada en él. La obra de redención contra la que el tentador luchaba no sería impedida porque era un propósito soberano de parte de Dios, ya que a los ojos de los hombres la cruz era un terreno de derrota y también de muerte. Por otro lado, el tentador no iba a atemorizarle por todo cuanto el Señor sabía que iba a tener que sufrir. Jesús, Él había puesto su rostro como un pedernal para subir a Jerusalén y había anunciado a los discípulos cuánto iba a ocurrir allí. Pero para eso había venido. Cada una de las personas divinas había asumido su parte en el plan de redención y la segunda se había revestido de humanidad para poder dar su vida en precio por el pecado del mundo. El temor a la muerte no afectaba nada en absoluto a Cristo, pero era un instrumento de esclavitud para los hombres, a causa de que el pecado estaba presente en todos desde la concepción. Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15, dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero tengas en cuenta que el pecado no afectaba a Cristo. Nada como hombre podía temer a la muerte, puesto que no tenía que cancelar la deuda del pecado, ausente absolutamente en él. Es cierto que la idea también desde la limitación humana de la muerte espiritual por separación del Padre, a causa de ser portador del pecado del mundo como Cordero de Dios, iba a hacerle agonizar y clamar al Padre en medio de lágrimas en Getsemaní. Pero sabía que el Padre tenía ya la solución al problema. Todo estaba bajo el control divino, que era también el suyo. El sufrimiento y la muerte no llegarían hasta la hora señalada por el Padre. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice: Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó así hago, levantaos, vamos de aquí. Este versículo 31 es el último ya de este capítulo 14. Así que Jesús dice aquí que no resistirá, sino que saldrá valientemente a encontrarse con los representantes de Satanás. Y lo hará porque entrega su vida voluntariamente, tal como señaló anteriormente en el capítulo 10, versículo 11. Esto estaba de acuerdo con el mandato del Padre, y el mundo lo va a ver. Muy en lo profundo de su corazón, estos hombres malvados sabrán que esta conducta de Jesús, tan extraña y poco frecuente, de salir valientemente a entregarse a los apresadores, procede del hecho que ama al Padre, como tantas veces él había afirmado. Ahora bien, ellos lo sabrán, pero desde luego nunca lo admitirán. De acuerdo con esta decisión expresada, a saber, salir al encuentro del enemigo, Jesús agrega: levantaos, vamos de aquí. Este mandamiento ha conducido a controversias interminables entre los intérpretes.
ya que la dificultad está en el hecho de que, según Juan capítulo 18 y versículo 1, Jesús y sus discípulos en realidad no salieron sino que hasta después de que hubieran dicho las palabras de los capítulos 15, 16 y 17. Ahora bien, cabe hacerse alguna pregunta, y son las siguientes. ¿Es acaso esta dificultad tan grande? ¿Por qué no asigna a estas palabras su significado más natural e interpretarlas como equivalentes a un mandato de que los discípulos se levantaran de sus literas junto con una exhortación que significa y salgamos de aquí, es decir, de este aposento alto, o sea, de esta casa? Esto tampoco implicaría que el pequeño grupo sale de inmediato de la casa. ¿Cuántas veces no sucede incluso entre nosotros, los occidentales, que entre la exhortación «vámonos» y la salida del hecho transcurrido un periodo al menos quizás de 10 minutos o quizás más? Mucho se puede decir durante esos 10 minutos, naturalmente. Ahora bien, debe tenerse presente lo siguiente. Primero, en este mismo contexto Jesús implica claramente que todavía hay cosas que desea decir a los discípulos. Capítulo 14 y versículo 30. En segundo lugar, hablando con calma y premeditación, sin ningún intento de apresurarse, Jesús puede haber pronunciado el contenido de los capítulos 15, 16 y 17 en un periodo de 10 minutos. Cuando un grupo ha estado junto por varias horas, que pudieran ser, como he dicho, 10 minutos aproximadamente. Y tercero, además la posibilidad de un arreglo temático en lugar de un estrictamente cronológico no debe excluirse. Así pues, el capítulo 15, cuando dice «Yo soy la vid verdadera», puede haberse dicho un poco antes en relación con la institución de la Cena del Señor, cuando dice «el beber del fruto de la vid». Y en este caso, el escritor original Juan simplemente insertó el material del capítulo 15, porque se dijo «esa noche». En Lucas, sin embargo, se da muchas veces la distribución temática en lugar de la cronológica. La distribución de Juan es más cronológica, pero no debe excluirse totalmente la posibilidad de una distribución meramente temática, ya que se puede creer, por consiguiente, que el capítulo 15 se dijo o bien durante la institución de la Cena del Señor, o muy poco después, pero con una clara referencia a la misma. En consecuencia, procederemos bajo el supuesto de que el contenido de los capítulos 14 al 17 forma una unidad y que todo ello se dijo esa noche en el aposento alto. Y ahora estaré dando comienzo al capítulo 15, donde dice el versículo 1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este versículo contiene el último de los 7 yo soy, que Jesús dice que es él mismo en el Evangelio. Y aquí afirma que es la vid verdadera. Pudiera confundirse la figura de la vid y de la viña. Esta última se aplica a Israel en muchos lugares de la profecía, como por ejemplo en Isaías, capítulo 5 y los versículos del 1 al 7. La viña es un grupo de vides vinculada entre sí territorialmente. Esto es, que están plantadas en un mismo lugar y habitualmente cercadas y además protegidas para que nada las dañe y pueda llevar el fruto que el propietario espera de ellas. Nótese que Israel, a causa de su pecado,
En lugar de uvas dio agrazones. De ella queda un remanente que es salvo por gracia y que está en la verdadera vid, que es Jesucristo, en donde se injertan todos los creyentes, tal como señala Romanos capítulo 6 y versículo 5. Esta vid verdadera es plantada en la tierra por el labrador o el agricultor, que es el Padre. De ahí que continuamente el Señor insiste en su procedencia del Padre, enviado por Él al mundo, como dice Juan capítulo 1 y versículo 14. Esta única verdadera vid está dispuesta para que los pámpanos, o si se prefiere, los sarmientos, puedan debidamente ser alimentados y llevar fruto. La figura de la vid es elocuente para representar a Cristo en su condición divino-humana. Como hombre, está emparentado y participa de la misma naturaleza que los sarmientos, pero como Dios es la fuente de todo poder para la vida de ellos. Nótese que la vid es verdadera y el objetivo, que significa tanto verdadera como genuina, estando precedido del artículo determinado, se trata de la única vid de esa condición. Además, este adjetivo tiene el sentido de realidad y de perfección, como ocurre cuando se aplica a la luz verdadera, como dice Juan 1:9. Por tanto, siendo una vid perfecta, comunica la vida verdadera y la fuerza vital para la fructificación a todos los sarmientos que están en ella, dando el fruto auténtico que Dios busca del creyente. Jesús es la vid, los creyentes son los pámpanos, que solo pueden dar fruto unidos a la vid, que los sustenta y además los alimenta. Los pámpanos y toda la vid en sí es también el ejemplo de lo que es la Iglesia, ya que cada creyente a lo largo del tiempo es puesto en Cristo, formando con Él una única cepa, esto es, una planta que va desde la raíz hasta la rama más alejada de ella, sustentándola, alimentándola y haciéndola fructificar. Es por eso que, siendo el Padre el labrador, quiere decir que todo el proceso para que se manifieste el fruto depende de Él, y de Él procede. El dueño de una viña podrá, como la parábola, arrendarla a los labradores, tal como señala el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y los versículos 1 al 12. En este caso, es una vid que Él planta y además sustenta a los fines y propósitos determinados. No se trata de Israel, sino de Jesús, el Hijo enviado por el Padre al mundo para que el mundo sea salvo por Él y quien crea reciba vida eterna, que les permitirá un cambio total de condición para llevar el fruto para la gloria del Padre. Y nótese que en cuanto a vinculación trinitaria, el Padre, en la condición eterna frente al Hijo, no es nuestro Padre, sino el mío en singular. Los pámpanos reciben la vida de la vid, mientras que ésta, en la figura, la recibe del Padre, y le permite a Cristo, la vid verdadera, comunicarla a cada creyente. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Al igual que Él cuida de la viña, quita los pámpanos que no dan fruto físico. Así también, el Padre rechaza a aquellos que no dan fruto espiritual. Estos frutos son motivos, deseos, aptitudes, disposiciones
virtudes espirituales, palabras, obras buenas, todo ello nacido de la fe, acuerdo con la ley de Dios y hecha para su gloria. Los que dan buen fruto son limpiados cada vez. Habiendo sido justificados, ahora reciben la gracia de la renovación diaria, hasta que finalmente la última etapa es la incisiva de todas, completamente santificados, alcanzan las mansiones de los cielos. Así que el propósito en esta limpieza diaria en la vida de los hijos de Dios es hacerlos todavía más fecundos. El que ha producido 30 probablemente puede producir 60 o incluso un centenar. Así pues, todos los que entran en contacto con Cristo se comparan con pámpanos que están en la vid. Y algunos producen fruto y otros no. Pero la responsabilidad es totalmente de ellos. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Los discípulos estaban limpios, es decir, santificados, para el propósito que Dios tenía para ellos. El medio de la santificación era la palabra que Jesús le había dicho. Palabra procedente del Padre y en plena identidad con Él. En la oración del Señor se hará referencia a esto, cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17 y versículo 17. Es decir, que la palabra opera en los creyentes. El mensaje del Evangelio trae como resultado la justificación del pecador que cree, porque son palabras de vida eterna, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 6 y los versículos 66 al 68, donde dice: le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, las enseñanzas de ella, es decir, de la palabra de Dios, conducen al creyente por la senda de la santificación. La palabra de Dios es el instrumento divino eficaz para redarguir, corregir e instruir, como dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y versículo 16. La aceptación por la fe de la palabra que Jesús le había dado produce un cambio de orientación en la vida de todos ellos. Habían comprendido que no se trataba de una limpieza ceremonial y religiosa, sino espiritual y de vida. Todos ellos estaban enseñados por la tradición a agradar a Dios mediante obras piadosas, reguladas en mandamientos. Pero con Jesús habían aprendido que el único que agrada a Dios es el Señor mismo. En el testimonio del cielo, tanto en el bautismo como en la transfiguración, y hacía poco tiempo con motivo de la sanidad del ciego de nacimiento, entendían ellos todo esto, ya que Cristo manifestó su vinculación con la palabra. No había venido a abrogarla, sino a cumplirla, y advirtió a todo de la permanencia de ella. Estos habían estado vinculados con Jesús durante 3 años, aprendiendo la palabra, que son todas las que escucharon de él. Pero también es sorprendente que en el tiempo actual se busque en la santificación de los creyentes y no se enseñe la palabra. Los mensajes de exhortación muchas veces son meras palabras de hombres revestidos de piedad aparente que marcan senderos humanistas. Si la Biblia desaparece del púlpito, el pecado
aparecerá en los creyentes. Un ministerio sin Biblia es, socialmente hablando, un entretenimiento que conduce a vidas sin contenido espiritual. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nótese que el mandamiento de Jesús coincide con la posición hermenéutica anterior, ya que Cristo pone sobre la responsabilidad de los discípulos la de permanecer en Él, del mismo modo que Él permanece en ellos. Es una mutua inmanencia, ya que Cristo en los cristianos, esto es, en Él. La comunión nunca se quiebra por Él, sino por nosotros. La figura del pámpano y de la vid es elocuente. El pámpano está en la vid y mientras esté en esa posición recibe de ella todo cuanto necesita para llevar fruto. No puede tratarse de salvación, puesto que la permanencia de ella no es del hombre sino de Dios, que lo mantiene unido a Él. Otra cosa es la rotura de la comunión cuando hay pecado, sin confesar en la vida del cristiano. Este estado impide llevar fruto. La palabra "y yo" establece una comparación con la conjunción que tiene el sentido de condición, cuando dice: si permanecéis en mí, yo permaneceré en vosotros, lo que conduce a la lección espiritual de relación en comunión y no de un aspecto soteriológico. La segunda parte del versículo es la ampliación que Cristo mismo hace de la enseñanza que está presentando en el ejemplo de la vid y de los pámpanos. No es posible que un sarmiento lleve fruto ni tenga vida fuera de la vid, ya que de igual modo tampoco un creyente puede ser fructífero sin plena comunión con Cristo. Sin embargo, debe notarse que si bien el pámpano no puede llevar fruto separado de la vid, el fruto se produce en el pámpano, no en el tronco y en la raíz de la vid. El fruto en el creyente es obra del Espíritu Santo, que no solo lo produce, sino que, reproduciendo a Cristo en el cristiano, lo conduce a hacer lo que Jesús hizo. Una de las facetas más interesantes e importantes del ministerio de Cristo fue el de predicar el Evangelio. Esto mismo pone como carga el Espíritu en nosotros, convirtiéndonos en embajadores suyos, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20. De igual manera, el Señor exhortó y alentó y reprendió a los discípulos para que conformasen sus vidas conforme al propósito de Dios, predicándoles o dándoles la palabra que le había sido encomendada por el Padre. El fruto del ministerio cristiano tiene que ver con esto, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 2, cuando dice: que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Cuando Jesús manda permanecer en Él, no puede estar hablando de la gracia soberana en salvación, puesto que solo Dios salva y solo Él mantiene la salvación, pero la responsabilidad humana está en mantener la relación con Cristo. Por tanto, donde hay esfuerzo del hombre, no puede tratarse de salvación. No se puede ser salvo sin el nuevo nacimiento. No procede de Dios, pero una vez salvo,
no se puede producir fruto si no se permanece en Cristo Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto quiere decir que estaban limpios de lo que contamina al hombre y a la mujer, que es, precisamente, el pecado. Y lo estaban porque ellos habían escuchado la palabra de Dios, pero no solamente la habían escuchado, sino que también la habían creído. Amigo y amiga oyente, si tú has escuchado en este momento la palabra de Dios y la crees en tu corazón, Jesús puede limpiarte. Para ello, es necesario que tú le invites a que Él venga a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte en una oración de fe. Ora conmigo y repite: Señor Jesús, reconozco que soy una persona que está sucia por el pecado. En este momento te pido perdón por todos los pecados que he cometido durante mi vida y me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.